Regresamos aquí a Cartagena Noticias. Esta noche de jueves será la última emisión al aire de uno de los noticieros más tradicionales del país. Me estoy refiriendo a CMI La Noticia, dirigido por Yamid Ahmad. Luego de 32 años de servicio informativo, no va más. Esta es una triste realidad para ese medio de comunicación y para el periodismo nacional. Vamos a hablar de ese tema a profundidad y por eso a esta hora le doy la cordial bienvenida a Carlos Ruiz. Él es periodista y exeditor político de CMI La Noticia. Carlos, bienvenido, ¿cómo está? Jair, muchas gracias y un saludo también para sus televidentes. Carlos, yo quiero empezarte diciendo que también estoy muy triste porque en CMI no solo hay colegas, también tuve algunos maestros y tengo amigos que hoy también se despiden de estas emisiones al aire. Y usted que estuvo en el corazón de CMI trabajando durante varios años, ¿cuáles son los sentimientos que tiene hoy por esta noticia? Bueno, es un gran sentimiento de nostalgia, muchos recuerdos que se entrecruzan. Es una, es una jornada realmente dolorosa para quienes hemos estado ahí, pero también me pongo en el plan de televidente, que durante 32 años pues seguimos a las noticias de Yamid y de CMI. Digo de Yamid porque el sello de CMI es Yamid. Entonces, nosotros, no solo como subalternos de Yamid, como alumnos de Yamid, sino también como televidentes, pues aprendimos a ver las noticias por el estilo que Yamid le daba a su noticiero. Un noticiero equilibrado, riguroso, juicioso, respetuoso con las fuentes y naturalmente con el televidente. Esa es la percepción que yo tengo de lo que ha sido CMI, por eso yo digo que se le da la vuelta a una página escrita con moldes de oro a Yamid Ahmad, pero nos va a quedar en el recuerdo, en el sentimiento, ese noticiero que seguramente va a ser insuperable. Carlos, ¿qué pierde Colombia? ¿Qué pierde la democracia con la salida del aire de CMI? Sí, yo creo que pierde un informativo que depende del periodismo, que no depende de intereses económicos o políticos. Naturalmente todos tenemos sentimientos económicos, sentimientos políticos, sentimientos personales propios, pero eso jamás se trasladó a la información. Había una gran diferencia entre la opinión, el sentimiento y la información. Entonces, Colombia va a perder eso, el equilibrio que debe haber en un informativo, superando las apetencias o preferencias de los directores, de los accionistas y aún de los periodistas, y poniendo por encima únicamente el mantener bien informada a la audiencia. Carlos, evidentemente usted sabe mucho más que yo de esta pregunta que le voy a hacer y es que yo trato de entenderlo como ciudadano del común y es ¿cuál fue el error de CMI? Quizá esa alianza o esa articulación que tuvo con Plural para competirle quizá como tercer canal a los poderosos como o a los grandes medios como Caracol y RCN. Quizá allí empezó la, digamos, o el error, fue el error económico empresarial de CMI. Sí, nosotros lo percibíamos como una salvación, una tabla de salvación, porque era una buena parte del capital extranjero invirtiendo y apoyando una empresa nacional y nosotros haciendo las 24 horas de la parrilla, ¿sí? Entonces, pues nosotros en Noticias, acompañados por Noticias Uno de Daniel Coronel, NTC, porque Plural estaba integrado por NTC de Daniel Coronel, por CMI de Yamid Ahmad, por eh, Telemundo o RTI, que hacía parte, y naturalmente por los estadounidenses, inversionistas que hicieron un gran esfuerzo económico. Metieron más de 120 millones de dólares en menos de 4 años y eso no se revirtió en una buena pauta. Entonces ellos finalmente se retiraron y le dejaron eso a un componente colombiano que tenían ellos como socios y ellos son los que pues hicieron frente, pero el músculo financiero de ellos no alcanzaba y se idearon esta fórmula que finalmente lleva a que la mayor parte de la parrilla de alta audiencia sea para el grupo Prisa. Y el grupo Prisa pues quiere minimizar los costos y naturalmente no está dispuesto, no estuvo dispuesto a pagar
el funcionamiento de un noticiero como el de CMI. Entonces ellos creen que pueden hacer un buen noticiero por la tercera parte de lo que vale hoy en día CMI. Y ahí es donde estuvo primero el fracaso de Noticias 1, porque nosotros, Noticias 1 y nosotros en CMI, éramos productores, proveíamos al canal de ese noticiero y el canal le pagaba a CMI y a Noticias 1 la producción del noticiero. Como la pauta no alcanzaba, entonces comenzaron a reducirle el pago a Noticias 1 y eso lo sacó del aire. Y después, hoy en día, pues Prisa y el Canal 1, los accionistas actuales del Canal 1, no tienen la plata suficiente para seguir pagando el noticiero y ahí es donde estuvo la debacle económica, no periodística de CMI, aunque CMI como empresa no le debe nada a nadie, ni a sus empleados, ni a sus proveedores, ni a los bancos. Es una empresa bollante, pero no tiene la posibilidad de continuar si no tiene un respaldo financiero. Carlos, ¿cuál es la lección aprendida que le deja al periodismo colombiano esos 32 años de CMI? Yo creo que el rigor, la forma de contenido de las noticias, noticias breves, muy concretas. Noticia que pase de un minuto tiene que ser una noticia, pero extraordinaria. Esas noticias picaditas, entrelazadas, van de un tema que le puede dar paso a otro tema parecido, enlazarlo con temas de actualidad, presentar con la mayor estética, por ejemplo, la farándula, el entretenimiento, mantener la información de los chismes, entre comillas, que son los secretos, que eso atrae mucho. Yo creo que la sección que más veían en CMI ha sido los secretos. La gente, curiosamente, y sobre todo el estilo de Yamid, de hacer los secretos, no como noticia, sino como chismecito, un chismecito bien contadito. Eso yo creo que es la herencia que nos deja, pero de alguna manera radio y televisión de hoy en día se están haciendo con ese estilo. Carlos Ruiz, periodista, ex editor político de CMI, gracias por estos minutos y yo también, por supuesto, soy triste, acongojado por esta noticia de la salida al aire de CMI, así como usted, y solidaridad y apoyo también a todos los colegas que hoy se despiden de este importante medio. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Jair, muchas gracias por la llamada. Un gran abrazo y para sus televidentes también.